nos vamos a seguir comiendo. Me voy a duchar con la manguera. No, las nubes son mojosas. Soy una hortelana fatalística. Entonces Ericus Brutus no quiere gastar sus piedritas preciosas. Hemos cogido unas petunias porque nos habéis dicho todos que plantemos flores, por favor. Mientras yo intento en mi cerebro ya formular la frase de para. Ha pisado, taca, taca, taca. Así que esto ha sido pura potra de la vida. Posiblemente cuando nos digáis algo esto ya estará hecho. Paquita, ya está casi tu mansión. Somos Ana y Erika y hemos comprado esta cabaña que siempre ha sido una cuadra de vacas y vamos a hacer de ella nuestro hogar. Quédate y descubre cómo lo conseguimos. Muy buenas soñadores. Buenos Bienvenidos días a un nuevo vídeo. De Éramos una vez, el sol por fin. ¡Woohoo! Mirad qué bonito. A ver. Le veo fallas, pero esta parte se hará cuando hagamos la parte de dentro. Cuando hagamos la parte de dentro ya remataremos estas cositas. Porque pues ha habido algunos fallos, Ana no me indicaba bien. Perdóname. Aquí, claro, hay una cuestión. Y la cuestión es la siguiente. Tú estás abajo, vigilando para dónde sale el tornillo, ella está arriba atornillando. Y dice, avísame si me voy. No. Y de repente aparece el tornillo, pero es que no da tiempo a avisar. El tornillo ya ha traspasado todo mientras yo intento en mi cerebro ya formular la frase de para. Bueno, la cosa es que hay que apañar esas cositas para que quede bien rematado. También hay un par de tornillos que Espera ahí. necesariamente Así tuve se que ve. meter grandes en esa parte. Y bueno, pues nada, soñadores, que esto más adelante. Ahora lo que voy a hacer es ponerme con la moladora a rematar esa parte de allí. Sí, que ¿Ya? lo has Con dejado eso- como era, como la autopista de Cuenca. de Eso esos. es. Y luego cuando tú me vigilas un poco cuando esté cortando, porque no me deja trabajar con la moladora sola, y así No. me vas guiando, y luego haces el desayuno. Espera. Porque vamos a continuar con la parte de atrás, a ver si terminamos la fucking parte de atrás. La Bro, fucking... Pared masiva, bro. no os perdáis este vídeo. Si no estás suscrito, suscríbete. Déjanos un like. Ay, Y un comentario. si has hecho mi tortilla, dime qué te ha parecido. Y si queréis más recetas de vez en cuando, no siempre, ¿eh? No Eso, abuséis. dejadlo también ahí en Que comentarios. bastante tengo con esta que está todo el día. ¡Haz el desayuno! ¡Haz la comida! Venga, haz la comida. Venga, que me Bueno, voy. primero me vigilas y luego haces la comida, vamos. Venga, vale. Adiós. Me he quedado sin batería. Tengo que dejarlo hasta que cargue la batería. Y luego ya me quedan ahí, este lado. Y con eso lo damos por concluido. Voy con otra cosa. ¿Qué has hecho para desayunar? Ah, tortilla de chorizo. ¡Ay, qué rico! Chorizo rico que hemos comprado en la huertuca. Ya, Es vaya, chorizo bueno. vaya chorizo Sí, más está rico. muy bueno. Y luego después tostaditas con café. Y Qué con rico. mantequilla y con mermelada. Hemos zampado como bestias salvajes. Vamos a seguir, que se ha quedado a medias. No estoy muy satisfecha con el resultado, pero es que no tengo muchas opciones. Voy a seguir, intentar dejarlo lo más bonito posible, lo más derecho posible y ya está. ¿Qué me voy a hacer? ya no va ni tan mal, ¿eh? He visto cosas peores, como ese tornillo que ha atravesado la vigueta y se ha salido por un lado. ¡Oh, ma! ¡Ay, mamá! ¡Qué dolor al ojo! ¡Uy, uy, uy! Venga, voy a- ¡Chapucera! ¡Oh! Después de esto queremos ponernos con eso, y eso es otro cantar de Mío Cid. Esto de aquí ahora os explicaremos. Hay que hacer el canalón aquí también. Decía Erika que claro, que aquí el tubo no se va a sujetar tan fácil. Lo que vamos a hacer primero es una maestra. Ya sabéis cómo va el tema maestras. Hacemos los puntos a nivel, nos vamos a seguir comiendo, volvemos para que se hayan secado, hacemos la maestra y la dejamos secar. Y hoy ya esto lo dejaríamos así, para que seque bien. Secando. Y entonces mañana ya se puede echar de la plancha a la maestra. El resto de masa para hacer la maestra en sí. Gracias. Y después ya el tubo apoyará en la maestra y el otro lado pues será más fácil. En 6-7 vídeos lo tendremos hecho. Un punto a nivel, vamos a comer. Venga, no nos enrollamos más. Os voy a dejar aquí con Erika puliendo el tejadillo. Sí, además es que con todo lo que curramos y yo tendría que estar más delgada y eso es de tanto darle, me gusta mucho comer. Ah, por cierto, ¿por qué no buscas ahora mientras yo hago esto lo del techo, de hacer esa esquina? Yo creo que no hay. Vale, voy a ¿Sabes a lo buscarlo. que me refiero? Sí, y mirad. si no se le pone cinta butílica. Os lo voy a enseñar. ¿Veis ahí eso que brilla, que no sabéis lo que es? A ver si tenemos más para poder poner aquí. Si no, ¿qué dices? Cinta Cinta butílica. butílica. Sí tenemos. De eso sí que Cinta tenemos. butílica, sí, eso Vale. sí lo he visto, pero eso de que es para apañar goteras en los tejados, también tiene masa butílica para pegar, pero yo creo que no hay. Y el rollo vale una pasta. Y luego hay que hacer el remate de esa esquina también. Así, a ver si aquí. nos da tiempo a hacerlo en este vídeo. Venga, señora.
¿Contenta? Sí. Mirad lo que he encontrado. Esto es lo que os decíamos, no sé si lo conocéis. Esto se pega, se utiliza en los tejados, mirad. Entonces esto va súper bien. Now my wheels in motion and my windows open with the wind blowing in my hair. I'm driving down the highway, gonna do this my way. I can feel it in the air. Here I go. Pues ya habéis visto que hemos puesto eso, bueno, ha puesto Erika. En todo el borde, parece que no, os lo voy a enseñar de cerca. Esto por la forma que tiene, pues te deja que le pegues bien a la pared y se adhiere muy bien también a la superficie a la que le estés poniendo, en este caso aquí. Y no entra el agua. Esta parte ha quedado un poco chapucerilla, pero ha quedado bien pegada a la pared y yo creo que no va a haber ningún problema. Porque esto es como si fuera un chicle, pero que se pega pero mogollón. Pues ese chicle se estira mucho y cuando lo pones en la piedra, en este caso piedra, es muy rugoso y se adhiere a toda la forma de la piedra. Veremos si aguanta, hombre, lo vamos viendo y si vemos que no funciona, a ver, la idea que tenía en un principio era de poner una cosa así en L, que se suele poner en este tipo de tejabanas, un remate así en L. Ese remate se atornilla a la pared o se mete contra la pared y luego se silicona por la parte de arriba. Pero yo creo que esto puede quedar también bastante bien. Era un recurso que teníamos ahí en el tejado y que hay que aprovechar los materiales que tenemos, soñadores. Es que si no, o sea, te dejas un pastizal en hacer la casa. Sí, Estas tejabanas nos han costado cada una de ellas 52 euros. Solo la tejabana. Y hay que ver qué te hace falta verdaderamente. Obviamente esto nos hacía falta. Sí que puedes poner, yo qué sé, alguna otra cosa. A ver, aquí hay una cuestión. A lo mejor hay gente que sabéis, porque habéis visto en los vídeos que tenemos tejas viejas por ahí. Y estaréis pensando, joder, ¿y por qué no habéis usado tejas viejas? Hay una razón, y es una razón legal. Cuando pones tejas cuenta como construcción. Estás haciendo una ampliación. Esto no. Esto no. Y hay que tener cuidado con esas cosas porque tú cuando quieres hacer una ampliación, cuidadito con Don Estado. Porque Don Estado no perdona. Claro, hay que... Y va por ti. Y esto es una cosa que quitas el tornillo, racatá, lo levantas. Como es desmontable, no te ponen problemas. Queda esta parte de aquí. No la vamos a terminar aún porque primero queremos plantear un poco cómo vamos a hacer este borde. A ver cómo narices vamos a concluir el asunto. Este cacho es muy tocho. Que no lo tenemos claro. Sí, ahí hay un hueco majo. Una vez se quede esta parte cerrada de aquí abajo ya se va a quedar choquito. Paquita, ya está casi tu mansión. Que no es pa' Paquita. Mira, ¿veis este disco? Todo este desgaste que tiene así irregular ha sido por meter la moladora en mala posición. Por no ir, cuando tú entras con la moladora tienes que entrar así, no tienes que entrar así, ni apretar así cuando estás de lado, porque la vas comiendo. Entonces este disco lo vamos a descartar y cogemos uno nuevo, ¿vale? Bueno, en este caso la primera sí que se podría atar, pero no podemos empezar por la primera, hay que empezar por la última. Hay que hacer de abajo hacia arriba, para que quede bien, creo yo. Y claro, le estoy diciendo a Ana que este tipo de tornillo que hemos puesto es para atornillar una chapa contra un tablero, contra algo de madera, introducido en algo. Bueno, yo creo que es así, igual estoy equivocada. Pero en este caso, esto que es muy fino, que tendrá 3 milímetros, 4 milímetros, si quiero que este entre con este, posiblemente quede bailongo, posiblemente no, va a quedar bailongo. Esto de aquí abajo no es suficiente para sujetar esto, no creo que vaya a quedar bien. Creo que lo más óptimo es meterle un remache. Estaría bien que en ese remache busquemos alguna junta de goma, como las que tienen estos tornillos, para que el remache tenga una gomita, que no sea solo el remache. ¿Y de dónde sacamos eso? De uno de los tornillos esos, que no sé si se puede hacer, ¿eh? Y remacharlo. Metemos un remache aquí porque es que no tiene dónde atornillarlo. ¿No es mejor que luego le pegamos un pelotazo de silicona? También podríamos, de hecho hay que pegar un pelotazo de silicona ahí arriba porque se ha cuarteado un poquitito esto, apreté demasiado. Qué obra de arte. Y esas piedras que son de las feas, colocadas un poco así, la verdad, hay que decir. Pero ha quedado muy bonito. Ha quedado muy chulo. Eso puesto ahí con remaches. Meter un par de tornillos aquí, ¡ras!, a la fuerza y como sea, para sellar este lado. Luego si eso se pone una tira de lo que sea, pero de primeras ponío ahí a la fuerza. Y luego aquí
Y aquí pondremos butilo como hemos hecho en aquella parte. Así. Y ya se queda todo Este completamente es un- sellado. Sí, y aquí exactamente igual. Vamos a poner las baterías a cargar y mientras cargan y que no, pues descansamos. Pues a comer. A comer no, pero a tomar un cafecito, ¿no? Con una oncita de chocolate. Pues es que estaba dándole vueltas a esto. Yo creo que va a ser mejor que lo hagamos con esto de PVC. Si se integra bien en lo que viene siendo el canalón, que venga de allí, cogerá el agua perfectamente. Vendrá del canalón así. Y estaba dándole vueltas ahora a la finiquitación de esta pequeña esquina, porque claro, aquí tenemos un rincón que lo suyo es que quedará lo más sellada posible, porque si llueve así con el agua mirando para acá, esto tiene que estar bien sellado. Colocar alguna piedrita, como el suelo va a llegar hasta aquí, que componga todo esto hasta esta altura. Y aquí ya tendríamos hecha la pared hasta lo que viene siendo el canalón. Y luego echar el cordel de aquí para allá. Ya a partir de ahí puedo empezar a ver cosas. ¿Cómo lo veis, soñadores? ¿Pensáis que vamos a hacer una chapuza? Darnos ideas, aunque posiblemente cuando nos digáis algo esto ya estará hecho. Sabéis también que aquí en esta casa no hay problema de coger la porra y tirarlo todo. Hombre, pues esperaría que no, ¿sabes? Esperaría que... Porque además en este cacho, una vez que esté echado el suelo, ya va a ser muy complicado esa esquina arreglarla. Ya. Por eso estoy aquí dándole vueltas a tope. Lo suyo es que no entre agua. Mientras Erika se encarga de eso, yo voy a ir quitando piedras, porque claro, aquí la señora loca de las piedras, ahora ya no necesita tanta piedra. Según tú el otro día, todas eran buenas, porque yo Todas son intenté buenas. darte de aquí y no me dejaste. Entonces, ¿qué hago con ellas? ¿Dónde las pongo? Buenos días, soñadores. Ana la hortelana es un desastre. Ayer se me olvidó meterlas para adentro, pero han sobrevivido. Yo creo que el lanzamiento nocturno, que ayer tampoco salí a lanzar nada, así que esto ha sido pura potra de la vida, está funcionando porque hay menos. Está todo vivo, lo vamos a dejar ahí que le dé el solecito. Y luego pues hay algún cadáver por ahí que yo creo que ya podemos ir retirando. Pero primero, a ver si vuelve Erika del paseíto con los perros y nos vamos a poner en la parte de atrás, por donde lo dejamos ayer. No sé aún, me tiene que confirmar, creo que vamos a empezar con los puntos a nivel. Y luego ya cuando tenga un ratito me pondré con la huerta a meterla un poco en vereda. Erika vino y se fue otra vez. Está apretando el sol y dice que se va a poner pantalones cortos. Os voy a explicar yo mientras un poco cómo va a ir aquí el asunto. Os hemos dicho que íbamos a hacer los puntos a nivel, pero ¿qué ocurre? Que tenemos aún bastante distancia hacia abajo, entonces saldrían unos puntos a nivel altísimos. Lo primero que va a haber que hacer aquí es rellenar. Aquí tenemos mucha piedra, ya lo sabéis, pero es piedra que mucha de ella es bastante buena para hacer muro. Entonces Ericus Brutus no quiere gastar sus piedritas preciosas con caras planas para relleno. Les estoy diciendo que aquí tenemos muchas piedras, pero que tú las quieres guardar en el choquito y que entonces tenemos que subir. Está diciendo que ahí abajo hay unas cuantas que se podrían usar para el relleno.
Básicamente, resumiendo, bajar piedras bonitas al choco de Ericus brutus, subir piedras amorfas para rellenar aquí. Una vez que tengamos ya bien rellenado, entonces podremos hacer los puntos a nivel. Sabéis que tenemos un montón de tejas por ahí viejas de cuando hicimos lo de retejar. El caso es que estamos pensando que esas tejas no las vamos a usar. El día que hagamos una extensión con teja, lo vamos a hacer con teja nueva, o no vamos a usar esa que está ya bastante vieja. De hecho, muchas veces la coges y se rompe. Por lo tanto, hemos estado dándole vueltas y hemos llegado a la conclusión de que el mejor final que le podemos dar a esas tejas es que sean parte de los rellenitos de nuestra super pared. Y eso es lo que vamos a hacer. Le voy a subir tejas a Erika y ella con el desestresador le va a pegar unos porrazos y lo va a convertir en polvorilla. Soñadores, que no he puesto la cámara a grabar. Lo que he hecho ha sido colocar esta piedra, no hay más. Y ahora estoy rellenando un poco aquí esta parte, pues para que haga todo un poco un pack y quede bien firme. Vale, ya tenemos el cordel. Ahora lo volveré a repasar, pero yo creo que estaba bien. Que son 40 centímetros y 40 centímetros. Echaremos el suelo. Aquí igual le tengo que pasar un poco con la de desgaste, porque si le daba más con el cincel, que era lo que estaba haciendo y no lo habéis visto, si le daba más con el cincel es posible que me parta por aquí, porque tiene una veta. Y si me parte por la mitad ya no me vale la piedra. Igual la tengo que desgastar un poco. Bueno, pues la idea es hacer puntos a nivel aquí, en medio y allí. O igual 4. ¿Cuántos hicimos la otra vez? ¿Hicimos 4? Creo que sí, 4 puntos, que si no, no llega el regle. Vale, y los tengo que extender de la plancha para acá. Es decir, necesito un regle de la plancha hacia allí para continuar con el desnivel que la plancha lleva. Voy a intentar hacerlo ahora mientras Ana prepara el desayuno. Una vez esté echada la plancha aquí, el canalón va a ir a su par. Eso supongo que lo haremos con los tubos, como hicimos aquella parte de allí, y luego rellenado de aquí para allá. ¿Cómo lo veis, soñadores? No teníamos ningún regle pequeño que pudiera entrar aquí. Teníamos un regle, pero no entraba a lo ancho. Así que voy a utilizar esto. La idea que tengo es apoyarlo bien en la plancha y que el propio desnivel que lleva la plancha, trasladarlo aquí. Ya hemos hecho algo de hambre. Repetimos desayuno de ayer. Maravilloso. Bueno, soñadores, mientras esos puntos a nivel secan, me voy a poner con una labor que tenemos pendiente, que es pintar este lado de la puerta que está por hacer. He dejado a Ana editando porque estoy un poco hasta la seta de editar, a ver si aprende y me quita un poco de trabajo. Me está escuchando y estará gruñendo ahí dentro. A ver si eso se seca pronto y puedo hacer las maestras y mañana podemos echar el suelito.
¿Qué le pasa a la señora? Pues que ha habido varias catástrofes. Esto que habéis visto aquí, soñadores, que estaba colapsada, Espera, ha espera. sido porque se ha volcado el cubo. ¿Dónde? Aquí, porque no sé cómo ha sido. Le he dado con el pie. Ha quedado bien, ¿no? ¿Has limpiado esto bien? Sí. ¡Tienes sangre! Pues le habré dado con la azada, amor. ¡Ay, ama Jesús! ¡Pitas, pitas, pitas, pitas! Venir a la muerte, chiquitinas. Estoy tan asqueada que no quiero seguir porque me he hostigado varias veces en toda esta parte de aquí y no voy a tirar más. Vamos a comer, que eso siempre lo soluciona todo, soñadores. Y esto pues igual mañana lo terminas tú. Vale. O primero se desbrozo, porque estaría bien desbrozar, ha tirado un mogollón. Me han olvidado al sol. Soy una hortelana fatalística. Ese calabacín en concreto estaba un poco pocho, ¿verdad? Le voy a echar un poco de agua para que se No se cueza cocerán y más. algunas verduras para cenar. Vale, luego le echo. Nos vamos a poner con la maestra. Tenemos los puntos a nivel más que resecos ahí arriba. Y hay que echar la maestra. Tengo aquí a mi experta masera, que va a hacer una masa como solo ella sabe. Hala, venga, pues vamos. Venga, vamos. Thought you'd be the one for me. Won't you tell me how you feel? I shared my dream with you until the morning. Everybody else have done it right. Coming out to see me try. Bueno, la masa tiene mucha grava y entonces al reglear la grava arrastra la masa y no me queda un remate final muy chulo. Lo que estoy haciendo es ahora bajarle un poco el nivel para que luego le echemos una masita un poco más fina y ya queda una parte final un poco mejor. You and I should be the ones to learn. All I want to say, ain't no good to look the other way. Once again I'm on the run, far away from all the fun. It seems I'm bound to be away from you. I never meant to drive you off this way, and I won't be turned. You and I should be the ones to learn. All I want to say, ain't no good to look the other way. Soñadores, que tiene aquí la maestra casi terminada, pero le está dando una insolación. Parece que estamos en Sevilla en pleno agosto y a la chiquilla se le ha olvidado girar la cámara. Pero bueno, que ya os lo enseño ¡Ya he yo. terminado la obra! Mirad, le ha echado una capita fina, no sé si lo ha explicado. Aunque me estaba gruñendo que no le he debido hacer la masa bien a la primera. Estaba muy seca Estaba muy seca, sí. y ahora parece que ya está más conforme. Voy a colocar la cámara para que veáis cómo avanza el asunto. To look the other way. Me voy a duchar con la manguera, soñadores. Ah, vas a pillar agua calentita y luego Esa yo pa' la ti. pillaré más Y fresquita. yo la fría. No, 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 no. Tú siempre quieres la caliente, ¿no? Ah, pájara, hoy no. Y mañana a ver si echamos el suelito. Pues a las soñadores, nos vemos mañana. Me acabo de acordar, soñadores, de que no he pasado la esponja. Todavía no está seco del todo, pero tengo que hacerlo ahora, si no mañana voy a llegar tarde. Listo, ya me quedo conforme. Ahora os dejo con un time-lapse y nos vemos mañana.
Ana, la hortelana, haz tus trabajos de la Los mañana. calabacines a lo mejor no los saco porque sufren bastante, ¿verdad? Hoy va a hacer mucho calor además. Bueno, queridos soñadores, vamos a echar ese cachito de suelo que tenemos ahí arriba, que nos ha quedado allí. Ya tenemos la maestra sequísima porque hace una temperatura muy buena. Me voy a quitar esto. La masera... ¿Qué haces con el polar de invierno? Me acabo de levantar. Ah, vale. A ver si se pone en marcha de una vez y hace las masas. Y echamos el cachín. No va a hacer falta mucho, en verdad. Yo creo que 2 carretillos o así grandes. Los subimos a cubos, raseamos y nos vamos a currar. Hemos madrugado un mogollón. A las 6 de la mañana estábamos en pie. Son las 7:15. Vamos a apretar que para las 9 tenemos que estar currando por ahí. El día incita a madrugar, fijaros. ¿Qué Lo has pasa? enseñado ya, ¿no? ¿Qué pasa? Espera, oye. No, si no lo subo a la plancha, ¿eh? Lo dejamos abajo, que está muy lleno. Bien. Lo dejo aquí, ¿no? Ever since you came into my life, it felt so good, it felt so right. You bring the sun on cloudy days, all the birds sing your praise. Do 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 do. It's your face, your laugh, the way you hear music and the way you dance, but it's your soul that sings to me. I'm here to hold your heart. It's the sweetest gift that I will not drop, and I promise to always stay true. Yeah, I love you so. I love you so. Don't you know, no, no, don't you know, no, no, that I love you so. ¿Os podéis creer que le he dicho, cariño, no hagas una masa muy grande? De 3, ¿vale? Nos tenemos que ir, así que lo vamos a dejar así o qué hago. Dime, ¿hago un capazo en un momento? Venga, Haz un sí. capazo en un momento. Venga, venga. Perdón el carretillo, te va a costar menos. Vale, ahí te dejo a los mandos de la nave. ¿Qué creéis? ¿Llegará o no llegará? Chan, 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 chan. Ah, no, Jesús. Pero... ¿Qué? Tú me has dicho poco, un cubo. Pero si ahí había medio cubo. Even in the middle of the night. Bueno, soñadores, pues nos vemos voy en un para allá. rato. Que se va. Nos vemos en un ratito. Cuando baje el sol. Ahora vamos a cocernos ahí al sol. A recoger melocotones. We're stronger together, we can't be beat. Lift each other up when we feel defeat. Forever and Soñadores, ever. nos íbamos ya a la civilización a hacer recaditos y se nos ha olvidado que hay que echar agua aquí. Porque si no sabéis lo que pasa, que con tanto calor se quiebra. Que ahora mismo, en verdad, con este espacio más se queda una plancha maja, ¿eh? Ya ves. Va a hacer aquí una terracita de disfruteo de los días calurosos. Aquí ha venido alguien y ha pisado. ¿Qué forma tiene? Creo que de gato. ¡Jin! Ah, no, y patitas de gallina estoy viendo ahí. Ha pisado. Taca, taca, taca. No se ve un mojón con la sombra. Una cosita que os voy a decir. Tengo ideas en el futuro para esta zona de aquí. Como siempre, dejar en comentarios qué se os ocurre que podríamos hacer aprovechando que tenemos aquí un muro en este trocito. Y dicho esto también, para toda esa gente que habéis llegado nueva, si no os habéis suscrito, suscribiros. Y si ya estáis suscritos, pues nos dais un like. ¡Un like por la señora! ¿Sabéis dónde nos vamos? A comprar semillitas. Me han dicho en el pueblo que si plantas perejil en mayo, tienes para todo el año. Y que si lo plantas en septiembre, lo tienes para siempre. Me quedan 2 días de mayo, así que le he dicho a Erika, quiero plantones de perejil. Porque los que planté en la huerta, uno ya no está, ha sido destruido. Y el otro tiene como una espuma blanca y ha espigado. Está echando flor. Claro, ha dicho, voy a morir, voy a dejar descendencia. Así que voy a plantar otra vez. Y luego otro par de cosas que ya os enseñaré cuando me pueda poner con mis asuntos de la huerta. Estoy hablando yo. Es un instinto de supervivencia. Cuando, Claro. cuando un ser vivo está a punto de morirse, piensa en reproducirse. Soñadores, mirar para mí. Un montón de plantitas. Sí. Caléndula grande. Hemos cogido unas petunias porque nos habéis dicho todos que plantemos flores, por favor. Lechugas, pimientos, judías, tomates. No sé dónde lo vamos a meter. Muy buenos días. Aquí Copiota. estamos. Es que, claro, al final, todo el día juntas, pues estamos aquí nosotras y el carretillo un día más, queridos soñadores. Vamos a ir a la parte de atrás a ver si en este vídeo podemos terminar el invento. No se puede terminar en este vídeo. No da tiempo. Empezamos con que no. Pero con bueno, que no negatividad.
no queda mucho para terminar la parte de atrás, lo que viene siendo obra tosca. Luego ya vendrán otras cosas cuando no estén las gallinas presentes, pero eso falta como un mogollón. El caso es que le va a tocar a Ericus Brutus tirar un poco hoy. Yo no le puedo subir. Ah, pero si todavía no has contado por qué. No te puedo subir cubos, ahora lo cuento. Cuenta, cuenta. Ayer estaba sacando unas tablitas de palés con el niño Pixel y no tuve cuidado y pisé el clavo y entonces ahora pues tengo pupa. Decirle qué tiene que hacer. Ir al médico. No voy a ir al médico. ¡Al médico! Qué pesada es. ¡A que te pinche! Bueno, el caso es que tengo inflamado el pie y no puedo apoyar bien y entonces para subir por ahí, por esos sitios extraños... ¿Hay fiebre? No. ¿No? Vale. No, han pasado... Si en Sí, 24 notas- horas no me he muerto, ya no hace falta ir al médico. Lo que vamos a hacer es los puntos a nivel, pues como hicimos en la parte del tejadillo. Los puntos a nivel del otro lado, de lo que está con el muro de piedras, para luego echar masa hacia lo que viene siendo el tubo canalón. Eso mismo. Pues venga, ¿Puedes hacer la masa? la masa sí. ¿Seguro? Segurísimo. Luane kuda kudus nganga ay kauda asulti kauda nganga. Abawashi de mama ay nganga. Aquí tiene que cortar con la moladora, pero la moladora ahora mismo no la tenemos aquí. Está con los palés asesinos. Habrá que hacerlo después. Yo creo que se hace el punto a nivel y se hace después, cuando vayamos a hacer la maestra. Bien, comprobando la obra. Abawashi de mama ay nganga ay matiski. Yo mini mugen brandaren aye dide wandan mugen faren. Fakir bahali ofaren nada wada fakir wajana. Nada ege gel ofaren fokke ege ashin bongbong nana. Asaki wande izong waja iya abaka farua iya. Luane kuda kudus nganga ay kauda asulti kauda nganga. Nada, soñadores, que me he vuelto a hacer medio cubo de masa. Y ya le he dicho ahora a Ana que tiene que hacer más masa, que no vale ahora dejar un cachito y luego otro cachito, porque los suelos a cachitos nos hacen bien. Aquí hemos avanzado un poquitito más. Hazme al menos un cubo, aunque sobre. Lo que viene siendo el tubo y el codo entran bastante bien. He tenido que picar un poquitito en ese lado de ahí porque el codo no terminaba de amoldarse bien en la esquina y he picado un poquitito. Luego de todas maneras eso se revocará todo alrededor con masa hidrófugo para que si hay algún escape de agua o lo que sea escurra bien el agua hacia el canalón. Y luego también rematado un poco lo que es el borde de este suelo para que cuando coloquemos el tubo que va a hacer de molde del canalón pues no haya ningún piquito estorbando. Ya tenemos los puntos a nivel secándose y casi que nos vamos a esconder porque este sol pica mogollón. Viene tormenta y este sol está picando muchísimo. A ver si Ana me trae otro medio cubo más y terminamos este suelito. Nos vamos a ir retirando porque está Lorenzo picando. Está picajoso hoy. Pero picajoso, ¿no? Sí. Erika está cogiendo un color extraño. No sé si es un cherry o qué es. Mal, necesito una esponja para suavizar esta junta. ¿La necesitas ya? Sí, la necesito ya. Cuando hagáis un suelo, lo mejor es hacer el suelo de una. No es hacer el suelo a petachos porque si no luego se nota. Más aquí que para cuando echemos un cerámico, pues igual han pasado 5 años. Me estoy abrazando. Vale, voy a por la esponja.
Nos gusta la caseta del perro, ¿eh? Buenos días, soñadores. Hemos tenido que sacar la térmica, los calcetines gordos, el gorro de lana. ¿Por qué? Pues porque ha venido el otoño otra vez. Cariño, los soñadores te están esperando. No me he peinado. Ah, vale. Ya habéis tenido todo el verano que tocaba este año. Ya ha salido todo el sol que tenía que salir. Uy, que se ven cosas en la ventana. Spoiler. No, esos los conocen. Por si acaso. Los soñadores. Por si acaso. A ver. No me fío un pelo. soñadores. Vamos para arriba. Bueno, pues lo que tenéis que ver es lo que ya habéis visto, que es esto. Mirad. La verdad que estamos muy contentas con el resultado. Ya no solo lo bien que ha quedado, sino que nos está quedando aquí un choco que en un principio era simplemente para conseguir sacar la humedad de la casa y se ha convertido en el choco veraniego. ¿Para cuándo? No se sabe. Cuando los polos se inviertan y el sur sea el norte sea el sur, aquí tendremos un choco maravilloso ya con unos 80, 90 años para ponernos aquí a hacer barbacoas. Para los veranos de esos que duran 3 meses. Vuelve Estamos a venir, bueno, contentas, pero sí. Hemos decidido dejarlo porque esta mañana se ha metido la niebla mogollón y aunque parece que no, es una niebla que moja. Estás como dentro de la nube y te mojas. Y hay que tener porque cuidado. las nubes están mojadas. No son pomposas, me tumbo arriba, ay, qué bien se está aquí al sol. No, las nubes son mojosas. Y yo sigo con mis encuestas. ¿No pensáis que ahora debería Ericus Brutus hacerme una barbacoa de piedra en este choco? Pero escúchame, Dejen en sus esta- comentarios, señores. En esta encuesta, en este vídeo no vas a descifrar qué va a ser eso. No, yo voy acumulando trabajos. Lo de abajo, de primeras, vamos a meter herramienta, pero la idea es, de manera temporal, no para siempre, hacer un baño seco. Esa Así es la que idea. hay algunos que habéis acertado. Sí. Y ahora, sí que sí, dejar en comentarios barbacoa de piedra para el choco de Anita. Nos Y vemos la semana que viene, aquí en Éramos una vez. ¡Uh!